Muy buenas tardes, iglesia, ¿cómo está? Los saludo en el amor del Señor a cada uno. Espero que se puedan encontrar muy bien en sus casas, en familia, pudiendo disfrutar de este culto a la distancia. Eh, los extraño bastante, extraño mucho estar en la iglesia, estar congregándonos. Oremos para que esto pueda pasar pronto y podamos volver a reunirnos como la familia que somos. Eh, Hoy día el título del mensaje es La ofrenda que Dios quiere. Y me pensaba mucho en el momento en el que, hermano Cristian, en el momento en el que podía hablar, porque sé que en este momento le cuesta mucho hablar por las dificultades que tiene por el tema de la muela, pero cuando podía hablar me llama por teléfono y me dice, te tengo una bendición. Y yo pensaba y decía, ¿qué será? En realidad, ¿será algún regalo? ¿Será algún bien? ¿Será alguna cosa? Fue lo primero que pensé cuando me dice, te toca predicar el martes. Y yo lo pienso y digo, ya, amén, voy a predicar el martes, no hay ningún problema, estoy disponible y puedo hacerlo. Bueno, ahí hablamos un poco más, cortó todo y yo ya estaba pensando en lo que era la predicación del día de hoy. Pero me quedé mucho rato pensando en las palabras de te tengo una bendición, y la primera reacción que yo tuve en mi mente fue el que fuera un bien, que fuera algún regalo, que fuera alguna cosa. Yo pensé y dije, quizás tiene material de construcción, como estoy construyendo. No sabía, pero era esto, era esta manera de servir a Dios por medio de la predicación. Y la verdad es que quizás nosotros no miramos o a veces no observamos el servicio a Dios como una bendición. Lo observamos como cualquier otra cosa, lo observamos como si fuera algo, no le damos ese realce de ser benditos del Señor, de ser, por así decirlo, privilegiados de poder servirle y que esto sea un regalo. La verdad es que es maravilloso. Y bueno, el mensaje está enfocado a una ofrenda que muchas veces no consideramos porque creemos que las ofrendas solamente son bienes materiales. Creemos que las ofrendas solamente están enfocadas en el dinero, en lo que tenga, en las posesiones y lo que pueda dar en ese sentido. Cuando hay una ofrenda que siempre es constante y es importantísimo poder entregarla a Dios. De hecho, es una ofrenda que se pide, y Dios la pide desde el momento en el que podemos conocer de Cristo y aceptarle como su Señor y Salvador, que es nuestra vida. Ahí la vamos a analizar un poco más viendo detalles. Antes vamos a ir a Dios en oración para que Él pueda dirigir esta palabra, este mensaje, y que podamos aprender por medio de ella. Vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, agradecido estoy, Señor, de la oportunidad y la gran bendición que me das de poder servirte de esta manera. Y te doy las gracias, Señor, porque tienes una porción de tu palabra para nosotros. Mi Dios, te ruego también dentro de todas estas cosas, Señor, que pueda pasar pronto todo esto para que podamos volver a reunirnos. Aún te ruego por los hermanos que estén en complicaciones, Señor, para que tú los puedas sanar, los puedas proteger, que puedan estar bien, los puedas sustentar, Señor, y que todo pueda estar bien con ellos. Señor, te ruego que bendigas tu palabra, que pueda el mensaje ser claro, que podamos entenderlo y comprenderlo, y que nos ayudes a poder entregar nuestra vida, esta ofrenda, que es una de las más importantes, Señor, que es nuestro servicio a ti, nuestra vida en sacrificio hacia tu obra, hacia todo lo que tú quieras conforme a tu voluntad. Háblanos por medio de tu palabra y dirígenos conforme a tu misericordia, Padre. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con el mensaje, la ofrenda que Dios quiere. Y como les decía, a veces creemos que la ofrenda solamente consiste en un bien material.
solamente consiste en dar algo, dar un regalo, dar comida, dar dinero, dar alguna cosa que tenga en mis manos, cuando realmente no es esa la esencia o no es eso lo único que uno pueda ofrendar. Una verdadera ofrenda a Dios tiene algo en especial, y esto es un sacrificio. Ahora, cuando nosotros entendemos este concepto, ya sabemos la esencia del ofrendar. Cuando yo le ofrendo a alguien y le entrego algo que tengo, ya sea comida, alguna cosa, estoy restándome comida a mí. Estoy haciendo un sacrificio por él. Y este sacrificio lo podemos dar de varias maneras y lo podemos entender de muchas formas, que es la manera en la cual nosotros podemos ayudar a alguien, podemos hacer un esfuerzo o un sobreesfuerzo por alguien y entregarle ya sea un bien, entregarle tiempo, entregarle lo que sea. Y esto es un sacrificio. Ahora, si pasamos un poco por la Biblia y nos damos unas vueltas, nos vamos a dar cuenta de que en la ley judía que Dios estableció en los primeros 5 libros de la Biblia, específicamente en el libro de Levítico, que detalla un poco más estas cosas, nos vamos a dar cuenta que las ofrendas detalladas por Dios siempre incluían sacrificios. Dios indicaba que las ofrendas consistían en sacrificar algo, o algo se tenía que entregar. Tanto en las ofrendas de paz, como en las ofrendas de expiación, como en las ofrendas por el pecado, o cualquiera que usted pueda ver en el libro de Levítico, no voy a detallarlo, pero en general, en grandes rasgos, había que sacrificar un animal. Un cordero, había que sacrificar un cabrito, había que sacrificar... Un animal se tenía que ir sacrificado. De hecho, en el momento especial donde entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, él colocaba la sangre en el propiciatorio, que era la sangre de un animal sacrificado. Esta ofrenda a Dios procedía de un sacrificio de un animal. O sea que el ofrendar a Dios siempre fue un sacrificio. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el inconveniente? Ahora, esto le era agradable a Dios. Que se sacrificara algo le era agradable a Dios, la ira cargaba sobre el animal en el caso del pecado, y esto le era agradable. El problema es que esto se vuelve ritualista y la gente pierde el sentido, y los hombres pierden el sentido de lo que es este sacrificio. Cuando yo me voy al libro de Isaías, o cuando vamos al libro de Isaías, por ejemplo, capítulo 1, nos encontramos con palabras que son muy fuertes, pero son palabras ciertas, porque esto se vuelve ritualista. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10 en adelante: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y esa es una pregunta interesante. ¿De qué me sirve la multitud de tus sacrificios? Pierden porque perdieron el sentido, lo volvieron ritualista, lo volvieron como algo es por cumplimiento. Tengo que cumplir presentando este animal. Tengo que cumplir haciendo estas cosas. Cuando se deja de lado la parte más importante, o lo que realmente, o la esencia de este sacrificio, de esta ofrenda. Dice: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. De hecho, más adelante nos damos cuenta en el versículo 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y esto es lo que comienza a pedir Dios en realidad. Que dejemos de hacer lo malo, que estemos a cuenta. Y Él va a limpiar nuestros pecados de rojo al blanco y los va a renovar y nos va a limpiar, también como lo enseña en la primera carta a Juan. Porque ya estaba hastiado de estos sacrificios ritualistas por cumplir. Porque realmente la ofrenda se tiene que dar, tiene que ver una intención de nuestro corazón genuina. ¿En qué? Hay muchas cosas, pero hay cosas claves.
La intención de nuestro corazón al momento de ofrendar a Dios debe ser primero en que se haga su voluntad, segundo en que sea también dirigido por el Señor y que le sea agradable. Porque puede ser su voluntad de que yo vaya a tal lugar, pero si los medios que utilizo para llegar a tal lugar no son agradables a Dios, sino que son medios legales, son medios prófugos, a Dios no le va a agradar eso. De la misma manera como si yo quisiera hacer todo lo agradable a Dios, pero no estoy haciendo su voluntad, no sirve de nada ese sacrificio. Mi intención del corazón debe ser el poder agradarle a Dios y el poder hacer su voluntad, como por primera parte. Ahora, ¿cómo es esto? ¿O cómo podemos verlo reflejado? Que es donde yo me marqué mucho para poder hacer este estudio, o fue donde Dios me dirigió un poco para poder hacer este estudio, que es en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos del 20 en adelante. Y aquí nos vamos a encontrar con algo interesante. Porque si usted se pone a leer, se va a dar cuenta de que por lo menos en 8 ocasiones, contando hasta el capítulo 36.1, aparece la palabra corazón, que en lo que es su etimología, según la concordancia Strong, es la palabra lev, que principalmente o figuradamente se significa sentimientos o habla con respecto a lo que es la voluntad, y eso es lo que principalmente significa. Nos vamos a encontrar con el pueblo entregando la ofrenda para edificar el tabernáculo. ¿Qué de llamativo tiene esto? Que el pueblo estaba haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. De hecho, es Dios mismo quien le dice a Moisés cuáles son las cosas que se van a necesitar, cuáles son las cosas que voy a pedir, cuáles son las cosas que se requieren para construir este tabernáculo. Es Dios mismo quien le provee de todas las cosas al pueblo para que pueda ofrendarlo. Es Dios mismo que le muestra su voluntad y le dice: mi voluntad es que puedan hacer esto para que yo pueda morar con ustedes. Y el pueblo ofrenda, hace un sacrificio. Ahora, detallemos un poco los versículos. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 35, del 20 en adelante: y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. O sea, eran personas que tenían una intención del corazón genuina. ¿De qué? De hacer la voluntad del Señor. Ofrendar para sus propósitos. Ofrendar colocando la mira en lo que Dios quiere y serle agradable, como con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos. Versículo 25: además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría. Versículo 29: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Esta ofrenda que estaban entregando, que era voluntaria, nace de un corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere hacer sus planes. Y es increíble porque cuando nosotros nos vemos el detalle, nos damos cuenta que Dios fue quien les proveyó las joyas, porque estaba profetizado de que ellos iban a salir de Egipto, iban a tener riquezas, y los egipcios comenzaron a darle cosas. Dios les proveyó de las riquezas para poder construir este tabernáculo, les proveyó de todas las cosas. Dios les mostró su voluntad por medio de Moisés y le dijo cómo tenían que hacer todas las cosas, y Moisés les transmitió el mensaje. Ellos sabían que eran los propósitos de Dios.
Aún así, hay que entender que la Biblia nos destaca que fue voluntario. Eso quiere decir que ellos sacrificaron esta ofrenda, entregaron parte de lo que era suyo, entre comillas, aunque Dios lo había prosperado. Entregan lo que les pertenece a ellos voluntariamente para la obra de Dios, para sus propósitos. En ese sentido, cuando el pueblo ofrenda para el tabernáculo, dispone de todo lo que Dios les dio voluntariamente, sea esto joyas, sea telas, sea tiempo, sea sabiduría. Recordemos que aún Dios les destaca a Moisés y les dice: voy a elegirte 2 hombres, les voy a llenar de sabiduría para trabajar el oro, la plata, el bronce, todas estas cosas. Dios les proveyó de todo para que ellos pudieran entregar una ofrenda conforme a su voluntad, a sus propósitos. Y ellos lo hicieron así, de manera voluntaria, de manera que le fuera agradable a Dios. Ellos sacrificaron voluntariamente esto para el tabernáculo. Esta fue su ofrenda. Todas las cosas que entregaron es un sacrificio, es un bien que tenían ellos, lo entregaron para la obra del tabernáculo. Si nosotros analizamos esto, podríamos decir que la ofrenda entonces consiste solamente en bienes materiales, en un poco de tiempo. La verdad es que no solamente es esto lo que rige una ofrenda. Y es aquí donde entro a destacar un poco más el título del mensaje, que es la ofrenda que Dios quiere. La primera ofrenda que tú, que yo, podemos dar a Dios, y que siempre va a estar presente, y que siempre va a estar disponible, y que siempre va a ser lo que deberíamos hacer primeramente antes de dar cualquier cosa, antes de dar todas nuestras ganancias y todas nuestras posesiones, es darle nuestra vida. Esa es la primera ofrenda, darle nuestra vida. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 16, y es un texto muy conocido, son palabras de Jesús muy conocidas. Libro de Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 23, nos vamos a encontrar, según el Evangelio de Mateo, que desde este momento Jesús comienza a declarar a sus discípulos algo muy importante, algo que le era necesario. Y destaco esta parte de lo que le era necesario. ¿Por qué? Porque esto quiere decir de que no estaba en sus planes, sino que era algo que necesitaba hacer. Posiblemente, quizás no era algo que quería, pero entendió lo que Dios quería hacer y lo comenzó a hacer. Necesitaba hacer esto, porque estaba dentro del plan de Dios. ¿Qué es lo que era? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. ¿Qué cosa? Detallemos un poco la ofrenda que tenía que entregar Jesús. Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta era la ofrenda que tenía que entregar el Señor, que tenía que entregar Jesús. Él tenía que entregar su vida en sacrificio. Le era necesario hacer esto. Ahora, ¿dónde vemos la parte importante? Si nos damos cuenta, en el versículo 22, Pedro quiere retenerlo de alguna forma. Le dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Jesús sabía que era necesario hacer ese sacrificio, porque él tenía los ojos puestos en el Señor. Tenía los ojos puestos en hacer su voluntad. Tenía sus ojos puestos en serle agradable.
¿Y qué es lo que Dios le pedía? Sacrifícate. Entrega tu vida para salvar a muchos. Entrega tu vida para poder dar salvación. Y ese era el sacrificio que Dios le pedía a Jesús. Y esa era su voluntad. Y Jesús estaba atento a eso. Y le dice a Pedro, no pongas la mira en las cosas de los hombres, pon la mira en las cosas de Dios. Dios quiere esto es preciso, esta es mi misión. Para eso vine a la tierra. Para poder morir por ti, por todos, y poder dar salvación a todos, para poder ser propiciación por los pecados de todos y también por los de todo el mundo. Como dice la carta de Primera de Juan. Entonces, este era el sacrificio. Esta era la ofrenda que Jesús iba a entregar a Dios. Un sacrificio. Y nada más que Él mismo se iba a sacrificar. La pregunta es, ¿solamente Jesús debe dar este tipo de sacrificio? ¿Solamente Jesús debe entregar este tipo de ofrenda? ¿Solamente Él es el que debe entregar su vida a Dios? ¿Solamente Él es el que se tiene que sacrificar para Dios? La respuesta es no. Pues Él mismo nos deja indicaciones fundamentales si leemos más adelante. De hecho, dice la palabra de Dios, libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si se lo trato de entender un poco, si alguno quiere ofrendarme a mí, tiene que hacer estas tres cosas, estas tres pequeñas cosas. Si quieres venir en pos de mí, si quieres entregarme esta ofrenda, de seguirme. Primero, niégate a ti. Segundo, toma tu cruz. Tercero, sígueme. 25. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y aquí es algo importante. Porque dice, si tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Pero ¿cómo? No entiendo esto. O sea, yo quiero hallar vida, ¿tengo que morir? ¿Sí? Muere a ti. Muere a lo que tú quieres. Muere a tus deseos. Muere a tus planes. Muere a tu manera de pensar. Muere a tus propósitos. Y si mueres a tus propósitos, vive para ser los míos. Y es ahí donde vamos a obtener la verdadera vida. Por eso nos dice, niégate a ti. Niégate a ti es el primer sacrificio que podemos entregar, negarnos a nosotros. Ya no soy yo, es Cristo viviendo en mí. Ya no soy yo quien se dirige a su dirección, sino es yo dirigiéndome a la dirección que Él me da, a los propósitos que Él tiene, a la dirección que Él quiere darme. Y no hay más que eso. Si pierdes tu vida, la hallarás. Si te sacrificas por el nombre de Cristo, hallarás la vida. La vas a hallar. Si tienes el deseo de salvar tu vida, debes negarte a que sea tuya. Ya no es tu vida. Ya no te pertenece. No sé si estamos entendiendo un poco. A veces nos sentimos mal porque se pide ofrenda y no podemos entregar nada. A veces quizás nos pesa un poco el decir, pucha, me gustaría poder ofrendar un poco más.
La pregunta es, ¿estoy cumpliendo con esta primera ofrenda tan importante de entregar mi vida a Dios, a su servicio, a su disposición? ¿Regirme a sus tiempos, a sus propósitos, a lo que Él quiera? ¿O no? ¿O estoy más preocupado de ofrendar de otra manera para cumplir otros propósitos? Ya sea que quiera ser visto, para autosatisfacerme, autocomplacerme, el decir sí, estoy ofrendando en la iglesia, el otro día di tal cosa, di tal cosa, di tal cosa, pero aún no puedo entregar mi vida como ofrenda, sacrificio a Dios. La palabra de Dios dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Si quieres salvar tu vida, la perderás. Y si la pierdes, por mi causa, hallarás vida. Pero ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y es quizás la ofrenda más difícil que podemos dar, porque nuestros deseos chocan, nuestros deseos queremos hacer cosas, tenemos propósitos, tenemos deseos, tenemos planes y queremos cumplirlos, queremos llevarlos a cabo. Pero no es así. Deberíamos llevar a cabo los planes del Señor, sus propósitos, a su dirección, en su voluntad. Y esa es la idea. Y eso es a lo que nos quiere dirigir. Le contaba la historia del libro de Éxodo, porque ahí nos damos cuenta que ellos también se negaron a sí mismos, partieron por ello. Se negaron a sí mismos, decidieron seguir los planes de Dios y ahí se quedaron. Y hacia esa dirección miraron y hacia esa dirección ofrendaron. Y tenían un corazón voluntario para ofrendar. ¿Cuántos de nosotros tenemos voluntad para ofrendar de muchas maneras, pero no tenemos esa voluntad para entregar nuestra vida a Dios porque hay cosas que aún queremos retener, porque hay cosas que aún queremos gobernar, porque hay cosas que aún queremos que sean nuestras, que nos pertenezcan, que sean para nosotros? Cuando realmente Él debería ser amo y Señor de mi vida. Cuando Él realmente debería hacer esto. Yo lo cuento un poco como testimonio, pero desde el momento en el que Dios comenzó a llamarme al ministerio y tomé este llamado, lo acepté y hablé con el Señor y me entregué a Él, hay muchas cosas que han venido de parte de esto. Una de esas cosas es la predicación. Otra de esas cosas es la consejería, el poder hacer estas pequeñas labores. Pero muchas veces lo siento como si fuera algo que Dios lo tiene como disponible. No como si fuera algo que yo pudiera optar o que fuera una opción, sino como que lo tiene considerado. No como si fuera algo a que yo pueda tomar alguna decisión y decir sí, lo hago, no lo hago, sino que simplemente debo hacerlo, porque ese es mi propósito, ese es el propósito que Dios quiere para mí, y Él va a poder proveer de todas esas cosas, y lo ha hecho. Eso ocurre en el momento en el que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor a disposición. Mi vida está a disposición de Él. Y cada día le entrego mi vida a Él, porque cada día quiero que esté a disposición de Él, para lo que Él quiera hacer.
En el libro de Romanos nos damos cuenta de que en el libro de Romanos capítulo 12 nos damos cuenta de que después de que Pablo comienza a hablar de muchas cosas, en el capítulo 12 comienza ya a detallar ya cosas más principios, como dice el subtítulo de Deberes Cristianos, comienza a nombrar cosas que son más principios que debemos aplicar a nuestra vida cristiana. Parte con un principio muy importante y que quiero destacarlo porque es fundamental que nosotros podamos hacerlo y podamos tenerlo presente siempre en todo momento. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y me parece muy interesante porque después de dar un gran discurso, tocando muchos temas, hablando de muchas cosas importantes, parte con un deber cristiano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si hay algo que nunca tenemos que olvidar, si hay algo que nunca tenemos que dejar de lado, es que Dios quiere una ofrenda constante, una ofrenda presente, que nuestro cuerpo, que nuestra vida esté entregada a disposición de Él, que le pertenezca a Él. Que no seamos nosotros, que sea Él quien la dirija, que no sea para nosotros, que sea para sus propósitos, que no sea para nuestros planes, sino que para sus planes. Y lo que Él quiera hacer, nosotros estemos a disposición. Heme aquí, ahí estoy, voy a ir. Y podamos responder así, de esa manera, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque si no tenemos nuestro cuerpo presentado de esta manera, si no nos presentamos nosotros como ese sacrificio, como esa ofrenda a Dios, lo demás, ¿para qué lo que es? ¿Realmente gobernará Dios en nuestra vida? ¿Realmente Él la dirigirá? ¿Realmente Él está haciendo todas las cosas o somos nosotros, en base a nuestros deseos, quienes mueven las piezas, quienes mueven el tablero, quienes se mueven por todos los lugares? Porque lo que realmente tiene que ser es que tenga que ser Dios quien mueva las piezas aquí. Quien mueva nuestra vida, quien nos dirija: ya, yo quiero que hagas esto, no, yo quiero que hagas esto ahora, te quiero mover para acá, quiero que hagas esto, ya te voy a dar esta tarea, te voy a dar esta función, y aquí, yo, nosotros, sí Señor, sí Señor, sí Señor, lo hacemos. Heme aquí estoy, soy tu siervo, estoy para servirte. Y esa es la idea. La ofrenda que Dios quiere es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La ofrenda que Dios quiere es que nos neguemos a nosotros mismos para poder vivir para Él, para poder vivir para su obra, para poder vivir para sus planes, sus propósitos. La ofrenda que Dios quiere es que podamos servirle completamente. No a medias, sino que por completo. Nuestra comunión con Dios se va a ver fortalecida cuando entendamos que la ofrenda que Dios quiere es una vida entregada a Él. Es una vida a su disposición. Cuando alguien está a disposición de alguien, nosotros como humanos muchas veces no lo aprovechamos. En realidad somos bastante temerosos. En el caso de un jefe, puede sacar el jugo.
Si llega un jefe a su trabajo y le dicen, ya mira, tienes a disposición estas 3 personas, y él mueve las piezas como él quiere, le manda para allá, le hace esto, hace otro, hace aquí, hace allá, y lo manda para todos los lugares, están a su disposición. Haz lo que quieras con ellos. Están a su disposición. Y así deberíamos ser nosotros, a disposición de Él. A lo que Él quiera hacer con nosotros, poder dirigirnos. Si Él quiere que vayamos a hablar a tal persona, vamos para allá. Si Él nos saca de nuestra casa a tal hora, a tal momento, de tal lugar, si Él nos despierta, nos despertó con un propósito, lo hacemos, vamos, estamos en Él, en sus propósitos, en su voluntad. Y deberíamos estar a su disposición. Como esta ofrenda, como un sacrificio vivo, negándonos a nosotros mismos. Nuestra comunión se va a ver fortalecida cuando entendamos que debemos entregar nuestra vida a Dios, que debemos entregarnos en un sacrificio. Nuestro tiempo ya no es nuestro tiempo, es de Dios. Todo lo que Él nos entregó le pertenece a Él y por Él tenemos que hacer las cosas. Te invito, querido hermano, a que si no has consagrado tu vida a Dios, si no te has presentado como un sacrificio a su disposición, que podamos hacerlo, que podamos entregarnos a Dios, poder decirle, Señor, estoy a tu disposición para lo que tú quieras. Cualquier propósito que tú tengas para mí, allí voy a estar. Y lo quiero hacer, soy tu siervo. Si no conoces de Dios, si eres nuevo, si primera vez que estás escuchando este mensaje, es la misma historia, pero de una manera diferente. Dios también quiere que tú te puedas presentar y puedas entregarle tu vida, que puedas arrepentirte de tus pecados, que puedas reconocer que solamente Jesús puede salvarte, que necesitas de Él. Es momento de que la ofrenda no solamente quede encasillada en lo monetario, en los bienes, sino que también podamos ofrendar a Dios nuestra vida y todo lo que ella conlleva, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros bienes, todas las cosas le puedan pertenecer a Él. Los invito a poder reflexionar, a poder pensar si realmente está su vida entregada al Señor, si realmente está su vida en esta ofrenda, si usted está dando la ofrenda que Dios quiere. Sacrificio. Usted me dirá en tiempo de pandemia, bueno, no hay muchas cosas que hacer, posiblemente haya muchas cosas que hacer. Aún si es que usted aparte un momento de oración en su día, aún si es que usted dedique un tiempo en su día para poder compartir un mensaje de salvación de los muchos que hemos compartido en la iglesia, por redes sociales, personalmente. Aún sé que usted dedique a llamar a algunas personas para poder enseñarles, hablarles, predicarles el plan de salvación. Aún sé que usted pueda tomar a sus hijos, pueda tomar a alguien y enseñarle la palabra de Dios de buena manera. Cualquier cosa. Aún sea que nosotros mismos podamos tomar nuestra palabra de Dios y llenarnos aún más. Todas estas cosas son necesarias. Y todas estas cosas se pueden dar, y todas estas cosas son servicios y ofrendas que damos a Dios, pero partiendo por la primera, ofrezcámonos nosotros en sacrificio a Dios. Neguémonos a nosotros mismos como Jesús lo dijo. Y aún como le dijo a Pedro, pone los ojos en lo que Dios quiere. Para él le era necesario tener que morir, pasar por todo lo que tenía que pasar, tener que morir, resucitar. Era la voluntad de Dios. Eran sus propósitos y tenía que hacerlo. El pueblo de Dios ofrendó todo lo que tenía y aún tenía mucho más para ofrendar, que tuvo que frenar la ofrenda a Moisés, y todo lo hizo voluntariamente. Dios se lo provió, Dios, eran los planes del Señor, era todo. De la misma manera nosotros,
si su voluntad es que nos ofrezcamos nuestra vida a su servicio, deberíamos comenzar a ponerlo en práctica. Querida iglesia, que Dios bendiga su palabra, que haya sido de gran edificación para su vida, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir fortaleciéndonos, que podamos seguir aprovechando todo este tiempo de pandemia para seguir fuertes en la fe, y que en el momento en el que podamos reunirnos podamos gozar y disfrutar y podamos alabar a Dios de tal manera que nuestra vida sea la mayor adoración que podamos entregarle, nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable. Vamos a orar para terminar y damos gracias a Dios por su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, damos las gracias, Señor, porque nos enseñas y nos diriges a presentarnos nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable. Es la primera ofrenda que deberíamos dar cada día. Es la ofrenda que deberíamos entregar siempre. Que nuestra vida esté a tu disposición, que nuestra vida esté en ti y que tú puedas hacer con nosotros lo que tú quieras. Mi Dios, te ruego que podamos consagrar nuestras vidas de tal manera que hagamos lo que tú nos pidas a nosotros. Padre, siervo inútiles somos, Señor. Somos un barro, pero tú nos moldeas y nos haces útiles. Solamente tu misericordia y tu gracia hace que nosotros podamos hacer alguna cosa y podamos ser útiles, Señor, para cumplir tus propósitos y cumplir tus planes. Ayúdanos a poder consagrar nuestra vida a ti y poder entregarla de todo nuestro corazón. Mi Dios, te doy las gracias. Ayúdanos a crecer, a fortalecernos y que tu palabra nos siga fortaleciendo siempre, mi Dios. Doy las gracias por todo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, querida iglesia. Dios los bendiga. Cuídense y esperemos verlos pronto. Los extraño de todo corazón. Bendiciones. Cuídense.